recordando los momentos en la fe, en el desarrollo en que hubo moros, cristianos y visigodos. Moros, cristianos y visigodos. No es que nosotros pensamos que la fe se iba a librar de las influencias terrenales, satánicas, como lo es la política, el dinero, como lo es la opulencia. Porque es que a muchos se nos olvida que la fe se cultivó en Roma bajo el avasallamiento del pueblo judío, pero que antes de los judíos, los chinos 500 años antes también presentaron sus dioses y tuvieron fe. Rusia presenta su sistema de adoración, sus dioses, y también tienen fe. Estados Unidos presenta su sistema de adoración junto a Europa y también tienen fe. Entre la subdivisión de moros, cristianos, visigodos y el desarrollo de la religión a través del planeta, hoy vemos cómo a escala mayor los satélites de la Tierra, las corporaciones digitales y empresas se están tomando el espacio. Es ingenuo pensar que la religión se iba a mantener fuera del concepto de las influencias demoníacas y satánicas que gobiernan la Tierra hoy. Por eso es que la palabra riqueza, pobreza, control, la palabra manipulación, robo, traición, forma parte hoy del corazón de las religiones. Porque es que si las religiones no se amamantaran de la iglesia, de los creyentes, y los concilios no se fortalecieran política y económicamente de lo que hace la generalidad de la gente, entonces hubiese existido una imperfección dentro de la fe. Los requerimientos para vivir una vida aislado de estos elementos son requerimientos muy fuertes. ¿Quiénes lo vivieron y quiénes lo pasaron? Aquellos que la humanidad conoce como santos. ¿Cuál fue el precio que pagaron esos santos? Un precio que se cuantifica, se generaliza y se presenta como el fruto de la misma vida o el fruto de la misma existencia. Al cuantificar la vida y la existencia sumergida en los valores de la economía, la política, el desarrollo, la ciencia, los trabajos, las empresas, también tenemos que sumergir el proceso llamado iglesia, fe, líderes, instituciones y programas dentro de esas instituciones, llamada concilios o lugares de dirección para administrar el proceso de la fe en la gente. La riqueza, la opulencia, los intereses, el desarrollo, el planteamiento, la estabilización, en cierto sentido, sumada a los ad valorem que proyectan estos líderes de la fe en este día, nos damos cuenta que no están ajenas de las iglesias. Lo sorprendente es que iglesias que antes velaban, predicaban, pululaban en la humildad de Cristo, que concilios, que movimientos de evangelización, hoy lo mismo que criticaban, son los peores que están envueltos
tanto en el mometismo, en el teatro religioso, en la mentira, en la envidia, en el robo, la corrupción, la fornicación, el fratricidio e inclusive los movimientos religiosos conocidos como la cristiandad, los evangélicos, son las personas que hoy tienen sus iglesias llenas de un montón de falacia, llenas de un montón de teatro, llenas de un montón de mentiras, llena de un montón de ubicuaciones humanas, o sea, torceduras humanas, que están siendo proyectadas como soluciones de ambiciones personales o grupales, donde la supuesta realización y satisfacción de Dios se cumple en la opulencia y el buen vivir de sus líderes. Por eso estas mansiones, estos vehículos, estas casas, estos relojes, estos viajes, esta venta de libros, esta venta de pasajes a Israel, este rip-off, este robo, esta mentira, mezclando política ciudadana de concepto humano con las directrices espirituales de la iglesia, inclusive llegando a predicar que Dios es que pone reyes y quita reyes, que el cristiano tiene que participar en política, que el cristiano, y poco a poco, así con esa mentalidad, eligiendo verbos y versículos para transgredir la mentalidad de santidad y sanidad que debe mantener el creyente. Es como se ha convertido la iglesia cristiana en un diseño de un elefante de multicolores, donde algunos abren una iglesia en una esquina, otro la abre más adelante, otro la abre en el mismo bloque, otro la abre internacionalmente, otros se dedican a todo lo que sea el manejo y el cuestionamiento religioso, porque encontraron una forma de subvencionarse la vida pidiendo sin pagar impuestos y mucho menos sin trabajar y sin sacrificarse. Recuerde que al iniciar hablamos de los visigodos, hablamos de los romanos, hablamos de los judíos, de los chinos, de gente demasiado atemporal y gente demasiado lanzada al pasado, con muchos milenios de historia. No de un Caribe descubierto hace 500 años y creyendo que tienen hegemonía mundial en esas islitas cobijadas de agua donde la delincuencia, el robo, la perpetración de hechos, las dictaduras han calcinado la indirección, la falta de educación, oportunidades de América Latina, y así nos convertimos en lo que somos hoy, simplemente inmigrantes. Cuando ponemos la sustentación de lo que es realmente el teatro político y religioso en el que está hoy sumida la iglesia cristiana, ¿qué hay dentro de ese teatro masificadamente? Bueno, los elementos que antes la iglesia cristiana criticaba. Hay elementos que antes la iglesia cristiana criticaba. Criticaban las violaciones de los sacerdotes que violaban, que tomaban vino. Hoy eso en la iglesia cristiana evangélica, por el poder de la corrupción que pesa en los directivos, en los concilios y en los delincuentes de corbata revestidos de hombres y mujeres de Dios, hoy la violación, el robo, la manipulación, la traición, no son cosas ajenas de la iglesia de Cristo. Es más, han normalizado el sistema delincuencial por el cual ellos opinan que la gente los aprueba como representantes de Dios en la tierra, basados en el trajecito, en el carro, en el reloj, basado en las casas, basado en la economía y en la manipulación con que ellos agrupan por tendencia un montón de idólatras humanos sin valor espiritual y mucho menos sin antecedente de pensamiento, que los acoge, los aupa y los apoya. El teatro que existe hoy entre los evangélicos con la moda de los G12,
de los pastores de la prosperidad, que ha llevado y ha enlutado el altar de Cristo en el presente, principalmente aquí en Nueva York, donde cualquier ratero, cualquier microbio, cualquier delincuente, cualquier inservible, incircunciso, sucio, racista, mentiroso, se convierte en obispo o en apóstol por el hecho de que manipulan la calidad de la gente que llega a esta nación, que llegaba, que venía y que buscaba cobijo en un lugar donde tenían que salir los sábados, los domingos, a hacer vida eclesiástica, vida de fe, y se encontraban con que los concilios los esperaban con las puertas abiertas. Claro que los esperaban los concilios con las puertas abiertas. Le entregaban y le entregan una tarjetita para que la llene, deme sus datos, dónde vive, su teléfono, cómo se llama, aquí usted será de nuestro concilio, será de nuestra iglesia. Lo enrolaban con la intención de comenzar a obtener de esa persona diezmos y ofrendas, al punto de convertirlo en supuestamente un pescador para nuevos creyentes que llegaban, familiares, amigos, y así se comenzaron a constituir las iglesias latinas e hispanas en la ciudad de Nueva York. Este movimiento potencial de crecimiento eclesiástico de más de 99, 110 años dio como paso que los concilios se autoproclamaran como bienhechores, formadores de iglesias que enviaban pastores a las comunidades a abrir templos para obtener beneficios, mientras el catolicismo le permitía que se expandiesen sin abrirles guerra. Hoy, todo esto que yo le he expuesto en estos 99 años de desarrollo de la fe en la ciudad de Nueva York ha dado como resultado que hoy, después de todas esas transferencias, después del abyugamiento conciliar, después de la muerte de algunos líderes serios, después del establecimiento de la deshonestidad, después de la intervención programada de un político para llevar a la iglesia de Cristo con otro que se unió y tratar de concatenar fuerzas y agrupar una pirámide religiosa que por más de 40 años ha dirigido los destinos de la iglesia en Nueva York, producto de que combinado con los concilios encontraron una fuente de cómo subvencionarse la vida de lujos y la vida de propósitos humanos, hablando de política de riqueza, de comodidad, de explotación e inclusive de colocación de los hijos y los familiares para beneficiarse del sistema en el que vivimos. Introdujeron la materialización de acuerdos políticos a través de ese canal por más de 40 años, y los obispos dirigidos desde la organización Ombligo de la Fe Oscura llamada Comblico, y el obispo chicheno dirigiendo, poniendo testaferros y metiendo hombres a beneficio de una pirámide. Así comenzó toda esa sujeción de lo que conocemos como religión en Nueva York por los últimos 40 años. Manipulación política total. Teatro religioso con política se llama nuestro tema de hoy. Porque mientras más el creyente se ha empobrecido, mientras más difícil y dificultosa se le hace la vida al creyente en un estado como Nueva York, más rico son sus líderes. ¿Cómo usted se explica eso? Mientras más pobres y más necesitados están los
hermanos cristianos en Nueva York, más rico se hacen sus líderes. ¿Por qué? Porque esto no es producto de sentimientos. Esto no es producto de inventos. Esto es producto de una planificación ornamentada desde hace muchos años. ¿Y cuál es el dolor? Que a veces en esta rapiña cae gente inocente, gente sin fanatismo religioso, cae gente que no tendría que pagar la causa por la cual estos rateros, estos delincuentes, estos ladrones manipuladores, con su teatro religioso, viven pidiendo y avasallando para granjearse la gran vida. Entonces, ya usted entiende cómo de 40 y pico de años para acá en adelante, el oportunismo, el racismo, la madeja política ha venido dirigiendo la fe en Nueva York y el por qué este estado, en cuanto a lo que es religión, en cuanto a lo que es poder espiritual, en cuanto a lo que es diseño de contenido, nada pasa y nada funciona. Miami tiene un Espoliz, Federación de Libros de Música de Venta y de Artistas, anualmente. Los Ángeles tiene la Gran Convención Evangelística Mundial. Canadá tiene el desarrollo de la Escuela de Líderes anualmente con una reunión global. Otra ciudad que yo podría mencionar, Chicago. Chicago tiene el experimento más importante anual de la reunión de líderes conciliares en Estados Unidos para planificar la nueva forma de evangelización mundial. Pregúnteme si en alguno de estos casos Nueva York tiene un evento o una actividad de estas que realmente se escuche mundialmente, que realmente valga la pena o que se realice en Nueva York. Nueva York no tiene, mire, una convención, no tiene un sistema de reunión, no tiene un congreso, no tiene un concierto grande. Aquí no sucede nada. ¿Por qué? Porque el envidioso político, el animal con pata, el cara de burro, el delincuente obispo chicheno, el de Comblico tienen una conexión y como son tres personas retardos en el trato con la gente, retardos en su única dimensión que es la del racismo y el conocimiento de su etnia o su raza, pues llegó a decir en una mesa una vez en una reunión que sacaba a Ezequiel Molina de la radio porque él no iba a ser a ningún extranjero famoso, que eran ellos nada más. Entonces, con esa mentalidad, con esa diatriba, con esa basura religiosa, con ese teatro mentiroso para pedir, es que ellos han querido cifrarse la gran vida que viven en esta ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos. ¿Usted me entiende por qué en Nueva York no pasa nada importante en referencia a la fe? ¿Usted me entiende por qué en Nueva York no puede suceder un empuje, un alcance, cuando tres microbios de esta naturaleza se han coordinado en esta pirámide para dirigir supuestamente con el complot de los concilios, que son otros corruptos, dirigir los destinos de la fe en Nueva York? Usted entiende que este teatro religioso mal montado, usted entiende que esta mentira, entiende usted que esta deformación supuestamente de la espiritualidad no podía llegar a buen término, no podía desembocar este barco de ignorancia e ignominia para la Iglesia de Cristo. Ahí está
el gran evento que se celebra en el Jacob Javits Center. Caben 60,000 personas, pero no se puede. No se puede porque las momias gerontológicas de la corrupción religiosa tienen su teatrito montado. Yo quiero que usted lo vea, de que orando por él, el grupo alrededor de la mesa. Ay, el profeta de justicia, mire, sinvergüenza, mentiroso. Profeta de justicia, ¿de quién o de qué? Claro, se han unido y han montado este teatro sucio, y predicadores de la categoría de Raúl de Jesús, de don Carlos Torres, de don José La Chapelle, de David Mercado, de Luis Guillermo, de Víctor Reyes, de Miguel Amadís, predicadores como mi querido ilustre hermano Pedro Olivieri, no podrían brillar siempre y cuando estos corruptos dirijan los destinos de la iglesia en Nueva York. No podrán brillar, no podrán montar un evento importante, no podrán salir de la estrategia satánica que estos vivíparos, animales con patas, han montado para engañar y desproteger, descuartizar, desestabilizar y mantener a una iglesia débil, porque no hay nada más perfecto que manipular a un pueblo bruto, a un pueblo débil, a un pueblo sin oración, a un pueblo sin revolución espiritual como la que vivió Pablo. No hay nada más perfecto, hermano mío José Ramírez, Práceres Castillo, el profeta brillante. No hay nada más perfecto que mantener a un pueblo como lo mantuvo Fidel Castro, aislado, desahuciado, sin interés en el exterior, en el mundo. ¿Para qué? Para que ellos le alimentaran con emocionalismo y con nacionalismo su revolución, y así estuvo 56 años con el pueblo de Cuba. Dejó el hermano después, que es lo que quieren hacer estos gusanos de la religión en Nueva York, plantar una dinastía no solamente religiosa, sino económica, porque todo lo que ellos hacen no lo hacen por religión o por el sacerdocio judío, lo hacen por la hegemonía económica, lo hacen por el pedazo de pan, por el hueso del perro, por los sueldos y las posiciones. Y para muestra, ahí están sentados en Radio Pedir, cuando ya están de pamper, mueren con las posiciones y no la entregan, porque es un teatro político religioso, hermano. Esto es un teatro en busca de eso que usted está mirando ahí en pantalla, en busca de esos beneficios, en busca de ese acomodamiento, en busca de esa vida de rico, de príncipes, y todo sale de la explotación de un pueblo que hoy yo leía en los récords. El pueblo cristiano, hermanos, se ha empobrecido. El pueblo cristiano se ha empobrecido, mientras estos delincuentes religiosos, estos ladrones, líderes corruptos, políticos sucios, se han hecho multimillonarios. Ajenos no estábamos de que estos elementos iban a entrar en la fe e iban a entrar en la religión, pues nos dimos cuenta cómo el mismo Pilato era producto de el avasallamiento político de Roma, y cómo tuvo que intervenir y aparecer en la vida de Jesús para darle sentido al flaco, como le conocían muchos en Roma. El abogado insigne, el mejor de su época, juzgó al Cristo de la gloria, semijuzgado, porque al fin y al cabo se los lanzó en la mano a los sacerdotes Anás y Caifás, dos defensores de la etnia política judía, de el policlismo judío. Ahí conocemos de que
fuésemos ingenuos si tratáramos de cegarnos, cerrar los ojos y aplicar el concepto del negacionismo. ¿Por qué el concepto del negacionismo? Porque hay muchos cristianos, hay muchos evangélicos negados a ver la verdad, negados a creer que estos delincuentes, que esta pirámide, que estas basuras humanas, que estos impertentos, que estos manipuladores y mentirosos, combinados con los concilios, han utilizado la fe, el cristianismo, el pentecostalismo de buen nacimiento racional, hoy lo tienen como una banca personal de apropiación para, a base de manipulación y política, crear el contenido de las fortunas sobre las cuales descansan los hombros de ellos. No solamente las fortunas, sino también la comodidad y los privilegios y beneficios. Por eso le hemos traído hoy estos videos, para que usted se alimente un poco la mente de cómo viven y qué propiedades tienen y cómo es que desfalcan al pueblo cristiano para darse la gran vida. Mientras los cristianos pentecostales se empobrecen, estos delincuentes en la religión, con diezmos, ofrenda, con pactos, con tráigamelos incontaxes, con lo que se llama ahora las primicias mensuales, con los pactos dobles, con lo que es ahora el tetradiezmo, 10 veces diezmo de diezmo, con todas estas aplicaciones, porque acuérdese que en el sentido, por eso es que las naciones, las organizaciones, el mundo tiene leyes adscritas, porque de una ley pueden surgir 20 leyes, y para evitar eso y que se desarrolle una complotación del sistema sobre el sistema, es que los países se resguardan con leyes adscritas. Pero en la religión a una ley le ponen 10 leyes más, buscando ampliar la cadena de beneficios, la cual ellos desgraciadamente han utilizado para desangrar al pueblo de Cristo. Al diezmo le ponen el duodiezmo, el tetradiezmo. A las ofrendas le ponen un sacrificio más. Venga con un pacto, venga con una promesa. Ahora, a la entrada económica le ponen las primicias, y siguen creando leyes sobre la similitud de lo que Dios dejó como autenticismo de colaboración de fe en la iglesia. Entonces, mis hermanos, toda esta barbaridad llamada teatro político y religioso es lo que nosotros aquí en cesarlantigua26@gmail.com, en nuestra página de internet actual, que es latinosmedia.net, y en nuestro programa Evangelio Limpio, estamos dejando este legado como herencia de criticar y de cuidar la verdadera fe y el verdadero evangelio que debe ser predicado a la comunidad. Estamos dejando como legado, estamos trabajando diariamente con la gente, mire, para que no le quiten su casita, para que no lo dejen en la calle, para que no le quiten la mujer, para que no le rompan su matrimonio, para que no lo estafen. Estamos dejando como legado el hecho de que tanto la comunidad nacional como internacional, y los creyentes y las personas no creyentes que podrían ser víctimas de estos delincuentes y ladrones, estamos dejando como legado decirle que lo único fácil, lo único verdadero, lo único real que ellos saben hacer es pedir, pedir y pedir, para robarle a usted lo que trabaja y lo que gana. La mayoría de ordenanzas y leyes en la religión son un invento de ladrones y oportunistas para secuestrar la mente, el corazón y el cuerpo del creyente. ¿Y qué fin tiene esto? Enrolarlo en desgracia, enrolarlo en pobreza, enrolarlo en desorientación, y que usted al final termine su vida en la calle, preso, muerto, sin familia y desahuciado. Le digo que
Me impresionó la lectura de esa encuesta el día de hoy, donde dice que el 90% de los líderes cristianos en Estados Unidos se enriqueció, hermano, en demasía, o sea, demasiado. Mientras en el experimento de encuesta se resalta que los cristianos pentecostales, en suma, en dividendos, fueron los que más se empobrecieron y los que más sufrieron desalojos y muerte con el COVID. Que los cristianos llamados pentecostales son los que menos presentan propiedades como base o como fondo. Los cristianos pentecostales son los menos indicados para poder solventar su propia vida social dentro de los parámetros de potestad. No tienen ninguna, no tienen casa, no tienen apartamento, no tienen educación, no tienen el gran porcentaje, está hablando de un 70% de los cristianos en el pentecostalismo depende de welfare o tiene que mantenerse por la benignidad y la bondad del gobierno. Estamos hablando de una parte de la sociedad llamada evangélicos que por asistir al teatro religioso, a la mentira y a la política de estos G12, de estos pastores de la prosperidad, de estos fornicarios, ladrones, mentirosos, controladores, y usted sabe a quiénes me refiero. Estamos hablando de personas totalmente desposeídas en cuanto al aspecto económico y social, simplemente pobres fanáticos religiosos manipulados por estos bandidos. Ahora, ¿de dónde salen estas encuestas? De personas inquietas, de personas que han vivido la realidad, de personas que no pueden inventarse esto, porque el teatro religioso en el que viven la mayoría de estos que han tenido un pasado delincuencial, que han sido delincuentes y que mantienen el estado delincuencial, pero ahora, como lo describen los científicos, en una protoforma. Delincuentes igualmente, pero en una protoforma, o sea, de una nueva manera más procedente, más beneficiosa, que es establecer sus neuronas y pensamientos delincuenciales, pero dentro del rigor de los beneficios. ¿Y cómo se logra eso en la protoforma delincuencial? Manipulando, buscando, encontrando gente que le pueda multiplicar la visión y que le pueda multiplicar el estado tanto de ambición como de fe en el cual viven estos señores de la religión delincuencial y robística. Usted está mirando esos videos hoy. Hoy todo lo que ellos le criticaban al pentecostalismo desarmado y desaforado y al catolicismo románico, hoy eso es lo que ellos predican y lo que ellos venden. Hoy todo es prosperidad, casa, carro, relojes, viajes, poder, obispo poderoso, obispo famoso, obispo reconocido políticamente, obispo ladrón, vende libros, mentiroso, corrupto, fornicario. Hoy eso es lo que ellos llevan al altar y lo que ellos profesan. Lo que antes criticaban, hoy es lo que los identifica. Lo que antes criticaban, ¿usted me está entendiendo? Lo que antes criticaban, hoy es lo que los identifica. Y como eso hoy es lo que los identifica, pues la lucha de ellos es encarnizada contra aquellos que se atrevan a puntualizar algo de lo que realmente perjudica a estos pedigüeños, a estos pedidones, en ese teatro religioso en el que viven.
Y se lo he dicho siempre, este no es un programa para cristianos mediocres, este no es un programa para cristianos nominales, este no es un programa para cristianitos. Ay, dejémosle todo a Dios. Ay, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mira, tú vas a obrar. Ay, Señor, cristianitos de rodillas cortantes, de los que caminan hasta el templo y de los que van siendo golpeados con el látigo por sacrificio humano. No, no, no. Este no es un programa para cristianos idólatras. Este es un programa para gente que se gana su dinero trabajando. Este es un programa para personas que luchan por la familia. Este es un programa para futuros profesionales jóvenes, en el cual yo les digo, no se metan bajo la sombra de estos ladrones. Cuide su propiedad, cuide su casa, cuide su dinero, cuide su trabajo. No se deje dividir su matrimonio, porque estos delincuentes son un contagio humano para maldición de la paz, la tranquilidad económica y la estabilidad de los hogares. No caiga en ese teatro. Mire, el programa de hoy se llama El Teatro de la Mentira y la Política. ¿Por qué? Porque nosotros, yo he sido testigo, y mucha gente de la que está en la fe hoy, que quiere vivir con la oblicuidad de no querer ver realmente lo que es la realidad y lo verdadero en el Evangelio. Muchos de estos tipos espirituales, corruptos, líderes sucios, tienen inclusive sus segunderos, que cuando comienzan a tumbar y comienzan con su teatro religioso y político, tienen personas que les siguen la corriente, que caen para atrás, que se tiran, que vuelan cuando ellos le dan con el pañuelo, que cuando lo mojan con el agua caen inmediatamente. Todo ese teatro para impresionar a futuros visitantes o a los que ellos quieren conquistar bajo la creencia de la alternativa de lo que ven, se convierte en una duplicidad dentro de la religión real y plena versus la religión de la manipulación. En la religión de la manipulación podría caer un empresario, podría caer un médico, podría caer un periodista, un abogado que visite, y ese abogado cuando comienza y mira, ese médico, ese empresario está mirando a un supuesto hombre que con su ropa muy colorida, con sus zapatos bien lustrados y con un grupo de servidores, como le llaman ellos, a los fanáticos que congregan y a los idólatras. Entonces, tratar de crear una impresión en esa persona porque saben que esa persona es pudiente. Y con ese teatro se mueven a estadio, con ese teatro religioso se mueven a iglesia, con ese teatro religioso se mueven a lo que ellos sueñan y llaman megas iglesias. Hermano, teatro religioso. Hermano, teatro religioso para mentir, para robar, para envolver a la gente, para quitarle propiedades, yo lo he dicho muchas veces, para depender de dinero sin trabajar, para organizar miles de millones de dólares y buscar sus testaferros para lo que más le gusta, tratar de quedarse con los teneres de la gente. Y yo me pregunto, si tú predicas que vamos para el reino de los cielos, si tú predicas que aquí no hay que apegarse a nada, ¿por qué tú pides los carros, los incontables? ¿Por qué tú pides las casas y pides los terrenos? Di que para venderlo, para llevarlo al alfolí. Pero la gente los ve con las cadenas, con los relojes que le quitan a la gente los ve con las casas cuando engañan a las viejitas, a los viejitos que ya se están muriendo, se le meten en la casa, le mandan a un microbio para que ese viejito firme documentos, firme papeles y supuestamente las propiedades para que no pasen al gobierno, pasen a los concilios, pasen a los ministerios, pero usted sabe quiénes son los concilios y los ministerios, son ellos que lo están esperando ávidamente. Ay, hermano, yo sí vivía ciego. Hermano, yo confieso aquí ante usted que yo vivía con una ceguera inexplicable e increíble en ese fanatismo religioso, hermano. Yo sí vi casas transferidas, hermano, yo sí vi vehículos que se lo quitaban con lavado de cerebro, hermano, yo sí vi joyas antiguas, relojes movados de los años 30 que valen cientos de miles de dólares hoy, hermanos, y tenían una política
una política, como me dijo Julio César Cabrera una vez, siempre lo recuerdo y lo recordaré. Hermano, acuérdese de algo, que todo depende de la posición psicológica del que los escucha. Todo depende de la posición psicológica del que los escucha. Ahora que estoy en el aire y apenas estamos comenzando la transmisión y hay un problema que si tú me llamas se me va a caer la llamada, se me va a caer porque estoy transmitiendo por el teléfono. Si me ven en el aire, denme un momentito, por favor. Sí, como decía el líder Julio César Cabrera, varón, todo eso depende de la posición psicológica que esté aquella persona que los escucha. ¿Por qué? Porque esa persona que los escucha caerá víctima de la manipulación dependiendo de cómo le planteen el sistema cuando ellos organizan sus maratones, sus recogetones, sus lambotones, cuando ellos garantizan sus requiem de pedidos, pero nunca un requiem para dar, pero sí un requiem de pedidos. Un requiem para pedir. Que Dios bendiga a aquellos que se han librado de estos delincuentes, que han librado su familia, que han librado su casa, su carro, de este emocionalismo. Hermano abogado, hermano profesor, hermano de nuestra comunidad, hermano líder, no te dejes llenar la cabeza de estos corruptos y de su teatro mentiroso. Estos evangélicos ladrones, aprende a detectarlo, no le des lo tuyo, no trabajan, son delincuentes, son vividores. No le des lo tuyo a estos evangélicos abusadores, mentirosos. No le des lo tuyo. No dejes tu familia en la calle. No sacrifique tu trabajo. Mentira del diablo. Todo esto es una componente, es un robo. Todo esto es una mentira. Hay pastores e iglesias serias. Pídele al Espíritu Santo que te lleve a una iglesia donde verdaderamente haya un hombre y una mujer de Dios, no un ladrón, un microbio, un baboso político, un oportunista, un ratón espiritualmente hablando, sin ningún poder del cielo. No, hermano, evite eso, siervo de Dios, evite eso, sierva de Dios. No le mantenga los vicios, no le mantenga los yates, no le mantenga las mansiones, no le mantenga todo lo que estos contaminados quieren sostener y mantener para sentirse vivos. No, bajo ninguna circunstancia, hermano. Yo le digo no. Líbrese de este teatro llamado religión contaminada, de este teatro político, este encierro. Por eso les decía cuando iniciamos, usted no ve nada grande en Nueva York, aquí no se da nada grande. ¿Por qué? Porque en la religión, el festival de políticos rastreros de mentira y el festival de corruptos contaminados que tiene esta ciudad, di que como líderes religiosos es la peor calaña que la humanidad pueda conocer y enfrentar. Tienen una mentalidad simplemente de 2 o 3 kilómetros de pensamiento. Creen que su realidad y la vida en Dios simplemente tiene que basarse en su nacionalismo o en su racismo o en su perjurio mental de ser personas de una categoría evasiva tan grande que piensan que los demás pastores y hermanos de otras naciones no deben tener oportunidad ni deben ser tomados en cuenta. ¿Usted cree que con unos rastreros de esa capacidad, con unos pordioseros y ratones, negociantes con negocios personales en la emisora que el pueblo pagó, que compró la gente de Dios, y que ya han sacado papeles para que los hijos la hereden, y todavía la gente sigue mandándole dinero, y todavía la gente sigue apoyando esos microbios, y todavía las personas se dan a la tarea
de mantener estos vagos incircuncisos. Qué increíble que tanto formen parte de este teatro político mentiroso que vivimos como religión en esta ciudad. Teatro político mentiroso, donde se habla de todo menos del rapto, donde se habla de todo menos del perdón, donde se habla de todo menos de la misericordia. Pero sí se habla y se reúnen en el restaurante y hacen sus reuniones de cómo tumbarle la cabeza a otros pastores, obispos o ministros que son de otras naciones. Hermano, donde quiera que usted esté en Latinoamérica, en el mundo, en España, nuestra madre patria, cuídese de los evangélicos ladrones, cuídese de los buscacuartos en la religión, cuídese de los estafadores. Hermanos, hay un 30% grande, hermano, de estafadores en el nombre de Jesucristo, combinado con lo que es un grupo de delincuentes que opera y se beneficia alrededor de ellos. Hermanos, incircuncisas, fornicarias, prostitutas de altar, vendiéndose al mejor postor. Hermano, cuidado si su familia o usted cae en manos, y mucho peor, cuidado si los mete en su casa. Si los metiste en tu casa, te llevó el mismo diablo, porque son ojos de envidia, son ojos envidiosos y son ojos y corazón de que todo lo quieren para ellos. Por eso hace muchos años, un amigo muy próspero que vive en Florida me dijo: a mi casa entra mi hijo, mi esposa, mi familia y aquellos que tengan buen corazón para mí, porque no todos los familiares te desean a ti lo mejor. No todos los familiares son reales contigo. ¿Y sabes qué? Mucho menos meter a estos delincuentes a tu casa, porque o pierde la esposa, o se te descarrían los hijos, o te quedas en la calle, porque desde que llegan es con ojos malos para quedarse con la propiedad, con tu vehículo, inclusive hacer como hizo uno hace un tiempo, que un varón lo llevó al negocio siendo pastor de una iglesia. El varón se convirtió y terminó llevándole la secretaria y poniendo un negocio al lado del mismo negocio que el varón que se había convertido en su iglesia le enseñó. Se llevó la secretaria, le puso un negocio al lado, y ese varón simplemente dijo: si esto es religión, entonces hace rato que el mundo está entregado en las manos del diablo. Teatro religioso con política. Teatro religioso con política, hermano. Dignos de su salario no son, porque piden. Y ustedes que se quedan en la misma caja metidos, jamás verán el sol, jamás serán instruidos y jamás serán bien guiados. Pues en la caja de robo en la que están ciegos, estos asalariados, ahí aprovecharán para hacer como las gallinas en el vivero. Los matarán a ustedes a palo, los fundirán y los fulminarán. Pues en esa caja delirante en la que viven, el 90% de los supuestos evangélicos de esta época, lo único que harán es conocer la muerte sin antes ver la vida. Y esto lo cierra el escritor con la palabra de Lucas 10:7. Lucas 10:7. La Biblia dice que hay que honrar a todos los hombres de valor que antes de la miseria del dinero, de la comida, de las casas, los carros, las mansiones, los relojes, ponen las almas. Que antes de honrar a estos delincuentes en su programa y su teatro religioso, hay que honrar a los pastores, mujeres y hombres de Dios que sufren, oran, vigilan
y protegen la vida y las almas de aquellos que han de salvarse. ¡Wow! Que Dios me los bendiga. No caiga víctima de este teatro religioso, no caiga víctima de esta mentira, no caiga víctima de estos manipuladores. Mire, esa gente no le importa nada de su vida ni la de sus hijos. Lo único que ellos quieren es encontrar pendangos para beneficiarse. En mi país lo dicen un poquito más feo. En mi país dicen encontrar pendejos para ellos darse la gran vida. En Puerto Rico eso es una mala palabra, pero en República Dominicana y en otras partes de Latinoamérica no. Pendejo es el vello público. Por eso dicen ellos lo que quieren es encontrar pendejos para darse en sus mansiones la gran vida con la corrupta de acá y con sus hijos llenos de tatuajes y llenos de vehículos de lujo para así reírse a la espalda de los creyentes que le mantienen esa vida delincuencial y de jeque que viven. Recuerde el programa de hoy, el título. Simplemente es teatro, política y religión para beneficiarse en esa mafia, en esa pirámide de acción negativa. Comparta este trabajo y que Dios les bendiga. Yo soy César La Antigua, desde la ciudad de Nueva York, Evangelio Limpio, hablando la verdad sobre estos rateros que hoy se dan a conocer como líderes espirituales para abusar de la gente.